Era diciembre de 2010 cuando Jaen, un hombre de 31 años de origen chino, pisó por primera vez el suelo de Montreal, Canadá. El aire frío del invierno canadiense le acarició el rostro, un recordatorio tangible de que estaba comenzando una nueva vida. Había dejado atrás su hogar en China con un propósito claro: estudiar ingeniería informática y encontrar un futuro que, sentía, no podría alcanzar en su tierra natal. En su entrevista con el funcionario de inmigración, Hen comentó con una sonrisa esperanzada: "Quiero disfrutar de mi idioma, las oportunidades que ofrece este país y, sobre todo, su aire fresco". Una declaración sencilla, pero cargada de significados. En los siguientes meses, Jaen se inscribió como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Montreal. El estudiante chino se integró rápidamente a la vida universitaria, destacándose en sus clases y compartiendo un apartamento modesto en un barrio tranquilo de la ciudad. Para poder sostenerse económicamente, trabajaba como dependiente en una tienda de conveniencia, donde pasaba largas horas, a menudo lidiando con la soledad y las largas noches de invierno. Pero su verdadera vida comenzaba al terminar su turno. Aunque Hen había estado casado en su país, la vida en Montreal era diferente. Aquí podía vivir sin las ataduras que su cultura de origen le había impuesto. Su orientación sexual, hasta entonces un secreto bien guardado, podía ahora expresarse sin miedo a la condena o el rechazo. En China, su amor por otros hombres había sido siempre un tema tabú, una sombra que acechaba su existencia. Sin embargo, en Canadá, en esa ciudad que parecía acogerlo con los brazos abiertos, era libre de explorar su identidad. El ambiente era moderno, abierto, permisivo. Pronto, Yao encontró su primer novio canadiense, y con él compartió muchos momentos, pero algo en su corazón seguía inquieto. El amor que creía que había encontrado terminó por desvanecerse, y en pocos meses, la relación que parecía prometer un futuro juntos terminó abruptamente. A pesar de la nueva libertad que experimentaba, Jaen no lograba encontrar la estabilidad emocional que había esperado. Las llamadas de sus padres en China eran frecuentes, pero no eran como las conversaciones típicas entre padres e hijos. Aquellas voces provenientes de la distancia eran impacientes, insistentes, incluso desalentadoras. Sus padres, muy tradicionales, le recordaban constantemente que debía encontrar una mujer, que el futuro con un hombre era incierto, que no había ningún lugar para él en una relación homosexual. Después de años de sentir una presión abrumadora, Yao decidió cortar por lo sano. Terminó la relación con su novio. En su solitaria vida de estudiante y trabajador, comenzó a satisfacer sus deseos y necesidades a través de aplicaciones en línea. Entre ellas, una destacaba: Grindr, un espacio donde podía encontrar lo que buscaba, sin compromisos, solo encuentros rápidos con hombres que, al igual que él, anhelaban la compañía sin ataduras. No había amor en sus interacciones, solo la satisfacción de sus deseos. Fue en este entorno virtual donde conoció a un hombre que se hizo llamar Leonid Gregorovius. Tenía 33 años, era alto, con el cabello rubio y desordenado, y una mirada intensa, penetrante, casi hipnótica. Su nombre real, Daniel Mason, era algo que él prefería dejar atrás. En Grindr, utilizaba el seudónimo de Leonid, un nombre que evocaba algo distante, algo exótico. Había algo en él que no dejaba de atraer a Jaen, y no solo su apariencia, sino una extraña aura de misterio que envolvía su presencia. Yao sentía una mezcla de curiosidad y cautela al mismo tiempo. El hombre detrás de ese nombre parecía tener una historia aún más oscura que su propia apariencia. Daniel había nacido en una familia marcada por la tragedia y la disfunción. Su madre, obsesiva con la limpieza, no toleraba ni el más mínimo desorden en su hogar. Recorrían la ciudad en busca de una perfección imposible. En una ocasión, cuando los conejos de la familia ensuciaron la casa, la madre de Daniel, furiosa, los dejó fuera toda la noche. Al día siguiente, los niños encontraron a sus adorados conejos congelados. Este tipo de relaciones frías, severas, marcaron su infancia y, con el tiempo, sus percepciones del mundo. En 1994,
La vida de Daniel dio un giro aún más sombrío cuando su padre fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide severa. El diagnóstico significó no solo la ruptura de la familia, sino también un cambio radical en su vida. Daniel, con apenas 12 años, se vio obligado a mudarse con su abuela, Laura Kirchner, a Lindsay, Ontario. Sin el apoyo de sus padres, Daniel comenzó a mostrar signos de una enfermedad mental que solo empeoró con los años. La escuela secundaria no fue mejor, y su paso por ella estuvo marcado por problemas de conducta y una creciente desesperación. En sus años adolescentes, la enfermedad se dejó ver más claramente. Daniel fue diagnosticado con esquizofrenia. A medida que crecía, Daniel intentaba encontrar maneras de sostenerse. Si bien el gobierno canadiense le otorgó una asignación por discapacidad, algo que le permitió vivir sin tener que trabajar, Daniel sentía que la vida le exigía más. En sus 20s, comenzó a explorar un mundo de sombras y decadencia. Se unió al mundo del entretenimiento para adultos, primero como bailarín exótico, luego como acompañante y eventualmente como estrella en producciones de contenido explícito. Su imagen de hombre deseado y admirado en ese mundo oscuro se alimentaba de su creciente necesidad de atención. Sin embargo, a pesar de sus intentos de llamar la atención, Daniel no podía escapar de su pasado. En 2006, una serie de eventos oscuros lo llevaron a un enfrentamiento con la ley. Utilizó el engaño para obtener tarjetas de crédito fraudulentas a nombre de una mujer con discapacidad, acumulando una deuda de más de $100,000. Durante su juicio, los rumores de un abuso físico hacia la mujer involucrada salieron a la luz, aunque los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Sin embargo, la humillación pública y la desconfianza hacia su nombre, Eric Mason, marcaron un punto de no retorno. Desesperado por alejarse de su pasado, Daniel cambió su nombre por uno más elegante, Leonid Gregorovius. Fue entonces cuando decidió abandonar el mundo del entretenimiento para adultos y comenzar su verdadera obsesión, la fama. Participó en un programa de televisión de realidad llamado Face Contest en 2007, buscando la oportunidad de alcanzar la notoriedad, aunque no ganó. Pero su necesidad de atención creció aún más y se sometió a varias cirugías estéticas para modificar su imagen. Pero lo más perturbador no fue su transformación física, fue su creciente obsesión con el morbo, el dolor y la violencia. En 2010, dio un giro macabro. Comenzó a grabar y publicar videos donde torturaba y mataba animales, alimentando su sed de notoriedad con contenido perturbador. Estos videos se difundieron por internet, causando horror y repulsión. Aunque fueron eliminados rápidamente, el daño ya estaba hecho. La historia de Leonid Gregorovius, el hombre conocido por su comportamiento retorcido y su obsesión por la fama, pronto tomaría un giro aún más oscuro, un giro que lo llevaría directamente a Jaén, un joven en busca de una vida libre, pero que pronto se encontraría atrapado en una espiral de horror. A medida que la relación entre Jaén y Leonid, el misterioso hombre que conoció en Grindr, se fue desarrollando, las emociones de Zhao se tornaron más intensas. Leonid, con su atractivo ambiguo y su carisma oscuro, parecía tener un control sobre él desde el primer encuentro. A pesar de la fascinación que le provocaba, Jaén no podía ignorar algo extraño en su comportamiento. Leonid hablaba poco sobre su vida personal, y cuando lo hacía, las historias que compartía parecían desconectadas de la realidad que Zhao conocía. A menudo mencionaba su tiempo en los Estados Unidos, sus viajes y algunos aspectos de su pasado que parecían vagos y desdibujados. Sin embargo, lo que le intrigaba aún más a Jaén no era la falta de detalles concretos sobre su vida, sino las historias que Leonid nunca compartió, las que siempre parecía evitar. En sus primeros encuentros, Leonid mostró un lado que al principio pareció inofensivo. Salían a pasear por parques desiertos en las frías noches de Montreal, donde las luces de la ciudad iluminaban las sombras de las calles desiertas. Había algo en sus conversaciones que tenía un tono ambiguo, como si siempre estuviera probando los límites de Jaén. Hablaban sobre todo, pero de manera superficial, sin profundizar demasiado en ningún tema. Aunque no lo reconociera de inmediato, Jaén estaba comenzando a sentirse atraído por algo más que su físico. Era como si Leonid tuviera una capacidad para leer sus emociones, para ver más allá de las palabras,
de la fachada que Yao se esforzaba por mantener. Lo que Yao no sabía era que, al igual que su pasado, Leonid había comenzado a dibujar un mapa de su mente. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus respuestas, era analizada, casi diseccionada. Leonid tenía una obsesión enfermiza con la psicología humana, pero en lugar de usarla para ayudar a otros, la empleaba para manipular y someter. Mientras pasaban más tiempo juntos, la dinámica entre ellos se volvía más compleja y más peligrosa. Leonid comenzó a probar los límites de Jaén de maneras cada vez más inquietantes. Durante una conversación, le sugirió que probara algo que nunca antes había considerado. ¿Por qué no me dejas ver lo que realmente eres, Jaén? Sin máscaras, sin reservas, sin miedo. Estas palabras, dichas de manera tranquila, pero cargadas de una extraña persuasión, calaron hondo en Jaén. En algún rincón de su ser, una parte de él quería seguir a Leonid. Había algo en ese hombre que lo atraía de manera inexplicable. Algo que no podía dejar de pensar, aunque sabía que debía ser cauteloso. A pesar de las advertencias internas que sentía, no pudo evitar caer en la red de Leonid. Un día, Leonid invitó a Jaén a su casa. Aunque Yao no estaba completamente seguro de lo que esperaba encontrar, el deseo de saber más sobre él lo empujó a aceptar. Cuando llegó, se dio cuenta de que el lugar tenía una atmósfera peculiar, casi inquietante. La decoración era mínima, pero lo que más le sorprendió fue la falta de calidez en el hogar. No había fotos familiares, ni recuerdos de viajes, ni objetos que hablaran de una vida vivida. El lugar estaba lleno de muebles modernos, pero sin vida, como si Leonid hubiera hecho todo lo posible para eliminar cualquier traza de su propio ser. La sensación de estar en un espacio extraño, en un lugar donde las emociones no tenían cabida, lo hizo sentir incómodo. A medida que recorrían la casa, Leonid parecía guiarlo hacia un cuarto en particular, una habitación que Jaén no había notado antes. Dentro, el aire estaba más pesado, y el silencio era palpable. La única luz provenía de una lámpara tenue que iluminaba una mesa al centro de la habitación. Sobre la mesa, Jaén vio un conjunto de objetos: cuchillos, pinzas, cadenas y una serie de utensilios metálicos que le hicieron dar un paso atrás. Leonid lo observó en silencio, como si esperara que dijera algo. Pero Jaén estaba petrificado, incapaz de comprender lo que veía. «Todo esto es solo una forma de control», dijo Leonid con voz baja, como si estuviera explicando algo tan simple como el tiempo. El poder reside en la capacidad de entender lo que los demás sienten y lo que realmente desean. Me divierto con eso. Al principio, Jaén pensó que era una broma de mal gusto. Quizás Leonid era un hombre excéntrico, alguien que disfrutaba de juegos raros. Pero lo que pasó a continuación fue suficiente para borrar cualquier duda. Leonid comenzó a acercarse lentamente y, sin previo aviso, atrapó a Jaén en un abrazo violento, sujetándolo con fuerza. «La verdadera diversión comienza cuando te entregas por completo», murmuró al oído de Jaén, mientras sus manos recorrían su cuerpo. Era como si Leonid estuviera despojándolo no solo de su ropa, sino de toda su voluntad. Lo que había comenzado como una fascinación oscura, comenzó a convertirse en algo mucho más peligroso. Jaén intentó zafarse, pero la fuerza con la que Leonid lo mantenía era abrumadora. En esos momentos, Jaén se dio cuenta de que su vida estaba cambiando irrevocablemente. Ya no estaba frente a un hombre atractivo que lo había cautivado, sino ante alguien que jugaba con las sombras de su psique, alguien que conocía las partes más oscuras de la mente humana y no temía explotarlas. A medida que los días pasaban, la influencia de Leonid sobre Jaén crecía. Lo llamaba constantemente, le enviaba mensajes y, en ocasiones, lo esperaba en su trabajo. Su control sobre Jaén se volvía más evidente, mientras Yao comenzaba a dudar de su propia capacidad para tomar decisiones. Leonid sabía exactamente qué decir en cada momento para mantenerlo atado a él, haciendo que Jaén creyera que todo lo que sucedía entre ellos era normal, que no había nada fuera de lugar en esa relación destructiva. Yao, atrapado entre su miedo y su deseo, no sabía si podía escapar. La obsesión de Leonid no solo se limitaba al control físico. Empezó a enviarle videos inquietantes de sus propias experiencias, grabados en secreto, mostrando cómo torturaba a animales y personas en situaciones extremas.
A través de estos videos, Leonid intentaba romper el último vestigio de resistencia de Jaén, obligándolo a ser testigo de sus crímenes más oscuros. Cada video estaba acompañado de un mensaje. Esto es lo que sucede cuando no te entregas por completo. Un día, cuando Jaén estaba más vulnerable que nunca, Leonid le pidió algo que Yao sabía que no podía rechazar. Si realmente me quieres, debes confiar en mí por completo. Te llevaré a un lugar donde nunca has estado antes. Solo dime que estás listo. La pregunta quedó flotando en el aire, mientras Jaén miraba fijamente los ojos de Leonid. Sabía que tomar esa decisión podría ser su último acto de libertad o la puerta hacia una condena sin regreso. Siempre he sido un joven inquieto. No me gustaba la rutina, ni la mediocridad de un trabajo común o una vida sin emociones. Buscaba maneras novedosas de ganar dinero, sin tener que esforzarme demasiado. Quería vivir al máximo, disfrutar de mis pasatiempos, las salidas con mis amigos, y esa sensación de libertad que tanto me fascinaba. Sabía que todo esto no podría costearlo con el salario de un empleo ordinario, y aunque mi madre me repetía que tuviera los pies en la tierra, yo no podía evitar soñar con una forma más rápida de alcanzar mis metas. Así fue como, una noche, me sumergí en la oscuridad de la Deep Web. Todos hablaban de ella. La zona oscura de Internet, un lugar lleno de misterios, mercados ilegales y foros llenos de teorías conspirativas. Muchos se atreven a mencionarla, pero pocos se atreven a explorarla. Y yo, como siempre, no pude resistir la tentación. Me sentía como un explorador en un mundo prohibido, un territorio desconocido que prometía aventuras y sorpresas. Al principio, todo parecía normal. Foros, discusiones sobre criptomonedas, tutoriales sobre anonimato. Pero algo llamó mi atención. Entre las publicaciones, vi un anuncio que, aunque simple, me congeló por un momento. Era directo, sencillo y tan perturbador como intrigante. Decía: compro sangre, pago en bitcoins. No sabía qué pensar. ¿Sangre? ¿De qué diablos se trataba esto? La cantidad ofrecida, más de $500 por cada litro, me pareció demasiado atractiva. Rápidamente, una mezcla de incredulidad y curiosidad se apoderó de mí. ¿Cómo podía ser que alguien comprara sangre en línea? ¿Era posible? Sin pensarlo demasiado, decidí hacer clic en el mensaje. El mensaje estaba escrito con una fuente común, sin adornos. El tono del vendedor era cortés, pero algo en sus palabras me hizo sentir incómodo. Me decía que aceptaba pagos únicamente en Bitcoin y mencionaba que las transacciones eran seguras y discretas. Me interesa sangre humana fresca, decía. Mi estómago se revolvió un poco, pero la oferta seguía siendo tentadora. La cantidad que ofrecía era más de lo que ganaría en meses de trabajo, y la idea de no tener que salir de casa para obtenerlo me hizo pensar que podría ser solo una fantasía de la web. Tomé una respiración profunda. Esto es una locura, me dije, pero al mismo tiempo sentía que algo dentro de mí me empujaba a seguir. Yo, un chico común buscando la manera de evadir la monotonía, ¿qué podía perder? ¿Por qué no?, me dije. Al menos podría deshacerme de este tipo rápidamente si se ponía raro. El vendedor respondió enseguida. Sin ninguna vacilación, aceptó mi oferta de 500 mililitros de sangre por $500. El trato parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Entonces, me envió un enlace a un kit de extracción de sangre de Amazon, uno que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Era un equipo casero, pero perfectamente funcional. Las instrucciones eran claras, simples. Lo único que debía hacer era comprarlo, usarlo y dejar el frasco con la sangre en la puerta de mi vecino, sin contacto directo. Me quedé mirando el kit. La idea de hacer algo tan extraño, tan fuera de lo común, me daba miedo, pero también una excitación indescriptible. ¿Realmente lo haría?, pensé. Mi mente saltaba entre la ansiedad y la codicia. Después de todo, si todo salía bien, conseguiría mucho dinero por algo tan simple como extraer mi propia sangre. Pero había algo en el aire que me hacía dudar. Aún así, la promesa del dinero fácil se sobreponía a mis temores. Los días previos al intercambio fueron una mezcla de emoción y ansiedad.
Me decía a mí mismo que, si las cosas se ponían raras, podría detenerlo en cualquier momento. Pero esa sensación de estar haciendo algo prohibido, de estar involucrado en un intercambio ilícito, me hacía sentir vivo de una manera que no había sentido antes. Sin embargo, también me invadía una creciente sensación de inquietud, como si me estuviera adentrando demasiado en algo que no podía controlar. Finalmente, el día llegó. Después de recibir el kit, me preparé para la extracción. No tenía idea de qué esperar. Sentí una punzada de dolor cuando la aguja penetró en mi piel, pero lo que me inquietaba más era la idea de que estaba extrayendo algo tan esencial de mi propio cuerpo, algo que no se puede recuperar fácilmente. El frasco comenzó a llenarse lentamente y una extraña sensación de despersonalización me invadió. Lo miré, preguntándome qué haría este extraño con mi sangre. Para evitar cualquier tipo de vínculo directo, dejé el frasco en la puerta de la casa de mi vecino, justo frente a su entrada, en el lugar más discreto que pude encontrar. Sin miramientos, me retiré rápidamente. Había algo inhumano en toda esta transacción, como si fuera un juego que estaba a punto de descontrolarse. Esa noche, observé desde mi ventana, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El aire estaba quieto, y el silencio me envolvía mientras esperaba. Finalmente, vi la camioneta negra llegar, deteniéndose frente a la casa de mi vecino. El hombre salió del vehículo. Era alto, extremadamente alto, alrededor de 1,90 metros. Llevaba una gabardina negra que fluía tras él como una sombra, y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. La escena, en conjunto, parecía sacada de una película de terror, pero yo seguía mirando, como si estuviera hipnotizado. El hombre se acercó al frasco y lo recogió sin titubear, pero lo que hizo a continuación fue lo que realmente me heló. No solo miró el frasco, sino que lo destapó. Lo observó por un breve momento y luego bebió la sangre, en plena calle. No lo podía creer. Mi estómago se revolvió, mis manos comenzaron a sudar. Cada sorbo que tomaba parecía resonar en mis oídos, como un eco de una pesadilla que se hacía más real con cada segundo. Mi celular vibró de repente, interrumpiendo el silencio de la noche. Era un mensaje del hombre. Gracias por el delicioso frasco. Espero el próximo. 1,5 litros para la próxima semana. La sensación de asco me inundó por completo. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí seguía obsesionada con la cantidad de dinero que me ofrecía. ¿Qué tan lejos podría llegar?, me dije. Solo una vez más, y después no habrá vuelta atrás. Esa noche me fui a la cama sin dormir bien, con la sensación de que algo había cambiado en mí, algo oscuro. No pude dejar de pensar en lo que había hecho. Algo me decía que este intercambio no sería el último, y que la sensación que sentía, esa mezcla de miedo y emoción, era solo el principio de algo mucho más grande y mucho más peligroso. El miedo que experimentaba no era como el de un simple susto pasajero, ni el miedo a lo desconocido, sino algo mucho más profundo, una sensación de terror que se arrastraba bajo mi piel. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, una espiral de arrepentimiento y paranoia me envolvía más y más. No podía dejar de preguntarme quién era ese hombre, por qué quería mi sangre, qué pensaba hacer con ella. La sensación de estar involucrado en algo mucho más grande y peligroso me ahogaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí no podía evitar sentirse atrapado en esa espiral de codicia. El dinero fácil, la promesa de riqueza inmediata, era como una droga de la que no podía deshacerme. La semana que siguió al segundo intercambio fue una de las más extrañas de mi vida. La tensión se acumulaba cada día más, y mi paranoia alcanzó niveles insostenibles. No podía concentrarme en nada, ni siquiera en la escuela o en mis amigos. Todo lo que podía pensar era en ese hombre, en lo que había hecho y en lo que iba a hacer a continuación. Cada sonido en la calle, cada ruido proveniente de la ventana, me hacía saltar. Me sorprendí varias veces mirando por el cristal, esperando verlo a él o a su camioneta negra. La ansiedad no me dejaba descansar. Ese día en particular, todo comenzó a sentirse fuera de lugar. Había pasado tanto tiempo desde el último intercambio que la promesa de su próxima visita me tenía al borde de la locura. Sabía que la próxima vez sería aún peor. ¿Cuánto más podría pedirle? ¿Sería aún más perturbador?
Ya había superado el límite de lo que consideraba normal y sentía que la situación estaba desbordándose. Finalmente, el día llegó, el tercer intercambio. Al principio, todo parecía normal. Me levanté temprano, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Pensé en llamar todo esto por lo que era, terminar con la locura antes de que fuera demasiado tarde. Pero la voz en mi cabeza me decía que ya era demasiado tarde. Había cruzado esa línea invisible que separa lo prohibido de lo irreversible. No podía detenerme ahora. No quería. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y la oscuridad se cernía sobre la ciudad, dejé el frasco con la sangre en la puerta del vecino, como siempre. La espera fue insoportable. Me sentía como un animal acorralado, mirando la calle desde mi ventana, esperando. Pero lo que ocurrió esa noche fue algo que nunca podría haber anticipado. No era solo el hombre en su camioneta. Algo mucho más oscuro estaba por ocurrir. A lo lejos vi la camioneta negra acercándose. Pero esta vez, algo era diferente. No paró frente a la puerta de mi vecino como las otras veces. La camioneta se detuvo, pero no de la manera habitual. El hombre salió del vehículo con una rapidez inquietante, y en lugar de ir a la puerta del vecino, caminó directamente hacia la entrada de la casa, esa misma casa a la que yo había dejado el frasco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba haciendo?, pensé. No tenía sentido. Él había seguido el protocolo antes. Siempre tomaba el frasco y se iba sin hacer ningún escándalo. Pero ahora se dirigía hacia la casa. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Mis piernas no respondían. Los segundos se sentían como horas mientras observaba, horrorizado. La puerta de la casa se abrió. Mi vecino apareció y entonces el hombre lo atacó. No lo vi venir y fue demasiado rápido. En un instante, el hombre lo agarró por el cuello, levantándolo con facilidad como si no pesara nada. Los gritos de mi vecino perforaron la noche, y en ese momento, la adrenalina me invadió de golpe. La impotencia me paralizó. Sentí como si me estuviera ahogando en un mar de terror. No podía hacer nada. Los desgarradores gritos de mi vecino alertaron a los demás habitantes de la calle. De repente las luces se encendieron y varias personas salieron de sus casas. La policía llegó pocos minutos después y pude ver desde mi ventana cómo irrumpieron en la casa. Fue una escena digna de una película de horror. La brutalidad con la que el hombre atacó a mi vecino era indescriptible. Los agentes encontraron el cuerpo de mi vecino destrozado en la sala, mutilado de una manera tan horrenda que ningún ser humano podría haber imaginado algo tan macabro. Sin embargo, lo peor de todo fue lo que encontraron en la ventana. Su cabeza, cortada, y junto a ella, una nota escrita con lo que solo podía ser sangre. Decía: 2 litros para la próxima semana. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Mi estómago se revolvió y un frío gélido recorrió todo mi cuerpo. Vi a los agentes arrestar al hombre, pero yo sabía que no era el fin. Sabía que todo esto no había hecho más que comenzar. Mi vecino estaba muerto, mutilado, y su vida se había apagado en un instante por algo tan absurdo, tan macabro, como la obsesión de un desconocido con mi sangre. Todo el tiempo había sido solo una fachada, un juego mortal, y yo, por supuesto, estaba involucrado. Los días siguientes fueron una pesadilla. La noticia se difundió rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los medios comenzaran a cubrir el caso. El hombre fue descrito como una figura perturbadora, obsesionada con la sangre, un psicópata que había llegado a tal nivel de locura que había cometido un crimen tan atroz. Los reportes decían que parecía no tener ningún remordimiento, como si lo que había hecho fuera parte de una rutina. Nadie podía comprenderlo, ni siquiera los expertos. El hombre estaba completamente fuera de sí, pero para mí, eso no era lo más aterrador. Lo más espeluznante fue lo que ocurrió después. Esa misma noche, mientras me encontraba solo en mi habitación, recibí otro mensaje. Esta vez, el tono era más directo, más amenazante. Decía: te dije que volvería. Necesito 2 litros, el próximo mes. Si no, las consecuencias serán peores. Esa simple línea hizo que mi corazón se detuviera por un momento. ¿Qué quería decir con peores? El miedo me recorrió como un frío helado. Sabía que este hombre, por más que estuviera arrestado,
no había terminado conmigo. Su mensaje dejó claro que estaba jugando un juego mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. A partir de ese momento, ya nada fue lo mismo. Empecé a ver sombras en los rincones de mi habitación, a escuchar crujidos en la casa cuando no había nadie. Mis noches se llenaron de pesadillas, y la paranoia se apoderó de mí. Cada vez que alguien tocaba el timbre o hacía ruido cerca de la ventana, me sobresaltaba, temiendo que fuera él, el hombre con la gabardina negra y el sombrero. Nunca más pude dormir tranquilo. El miedo a que volviera, que cumpliera su amenaza, se apoderó de cada rincón de mi ser. Mi vida ya no tenía paz. Y peor aún, la culpa seguía persiguiéndome. Me culpaba por haber abierto esa puerta, por haber permitido que mi codicia me arrastrara tan lejos. Pero lo peor de todo, lo que nunca podría quitarme de la cabeza, es que él volvería. Y esta vez, tal vez ya no me fuera a encontrar solo en una ventana mirando la calle. Siempre he creído en la relevancia de brindarles a mis hijos la autonomía para explorar y aprender por su cuenta. Desde pequeños, los alenté a que tomaran sus propias decisiones. Les di espacio para crecer y desarrollarse a su propio ritmo. La paternidad, como todo en la vida, tiene sus desafíos, pero yo trataba de encontrar un equilibrio entre ser un padre comprensivo y mantener la autoridad necesaria. En casa, las reglas eran claras, pero también entendía que, a medida que mis hijos crecían, el desafío era adaptarme a sus necesidades y deseos, a sus inquietudes. Mateo, mi hijo mayor, siempre fue el ejemplo de la responsabilidad. Era un joven equilibrado, tranquilo, alguien en quien podía confiar plenamente. Sus amigos siempre lo describían como el maduro, el pensante. Por otro lado, Diego, el más pequeño, siempre fue el rebelde, el inquieto, el curioso. Su espíritu aventurero, su tendencia a desafiar las normas, siempre fue evidente. En casa sus pequeñas travesuras se habían convertido en una especie de tradición. No respetar las reglas de la casa, salir sin pedir permiso o experimentar con cosas que yo preferiría que evitara. A veces parecía que todo lo que tocaba se volvía una especie de desafío personal. Sin embargo, a pesar de sus constantes escapatorias a la norma, nunca imaginé que esa curiosidad desenfrenada nos llevaría a enfrentarnos con algo tan oscuro. Era una mañana calurosa de verano, como cualquier otra. El sol brillaba con fuerza, una de esas mañanas en las que todo parece seguir su curso sin grandes sobresaltos. Me levanté temprano, como de costumbre, para prepararme para otro día de trabajo. Las rutinas de cada día, aunque repetitivas, siempre me ofrecían algo de consuelo. Me dirigí hacia la habitación de Diego, como solía hacer en las mañanas, para asegurarme de que estuviera listo para el día, para evitar que se quedara dormido mientras el resto de la familia ya estaba en marcha. Al abrir la puerta, una sensación extraña me invadió. La habitación estaba vacía, no había rastro de él. La cama estaba deshecha, la ropa aún en el suelo como si hubiera saltado de la cama deprisa, pero no había señales de Diego. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que tal vez se había ido a casa de algún amigo sin avisarme, o que simplemente se había levantado antes que yo para hacer algo de ejercicio o ir al parque. Pero algo no me dejaba tranquilo, una sensación de vacío que me resultaba inquietante. Comencé a buscarlo por toda la casa, llamándolo por su nombre sin obtener respuesta. Nadie lo había visto. Lo llamé varias veces, subí y bajé las escaleras. No estaba en la cocina, ni en el salón, ni en el jardín. Pregunté a los vecinos cercanos, a los amigos con los que Diego solía pasar el tiempo, pero nadie sabía nada. Nadie había visto a Diego. La preocupación comenzó a crecer dentro de mí, esa sensación de desasosiego que no puedes sacudirte, como si un peso invisible estuviera aplastando tu pecho. Cada segundo que pasaba sin noticias de él era una eternidad. La angustia comenzó a invadir mi mente, mezclada con una creciente desesperación. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Qué le había pasado? La incertidumbre me carcomía y la ansiedad aumentaba con cada minuto que transcurría sin respuestas. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, decidí revisar su computadora.
Esto era algo que solía hacer de vez en cuando, más por rutina que por desconfianza, solo para asegurarme de que Diego no se estuviera metiendo en problemas en línea, como es común entre los adolescentes. Me senté frente a su escritorio, respirando de manera agitada, y encendí la computadora con manos temblorosas. Esperaba encontrar algún mensaje reciente, algo que me diera una pista, una señal de dónde podría estar. Mi mirada recorría cada rincón de su perfil en busca de algún rastro, algo que explicara su repentina desaparición. Pero lo que encontré no fue lo que esperaba. La bandeja de entrada de su correo electrónico estaba vacía. No había mensajes nuevos, ni de amigos ni de extraños. Los mensajes de texto que había enviado o recibido también eran escasos, casi nulos. En sus redes sociales no había ninguna actividad reciente. No había fotos nuevas, ni comentarios, ni rastros que sugirieran que él estuviera en algún lugar. Mi frustración se convirtió en desesperación. Fue entonces cuando algo me llamó la atención, algo que no había notado antes. En el escritorio había una carpeta con un nombre que parecía fuera de lugar: Proyectos de verano. Diego nunca había sido un estudiante brillante. Sus notas eran más bien mediocres, pero nunca me preocupé mucho por eso. Pero esa carpeta, Proyectos de verano, me parecía algo fuera de lo común. Una idea que no encajaba en su perfil. Me sentí como si, de repente, algo oculto estuviera por revelarse. Decidí abrirla. Dentro encontré otra carpeta que me hizo estremecer: Los chicos peligrosos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No sabía qué esperaba encontrar, pero sin duda no era esto. Al abrirla, vi algo que me heló la sangre. Un programa que no reconocía. Un navegador con un icono extraño, oscuro, como si fuera algo sacado de una película de ciencia ficción. Algo que no debería estar en la computadora de mi hijo. Algo que no quería ver. La tensión en mi pecho se hizo insoportable. No entendía qué estaba pasando. En ese momento, llamé a Mateo. Estaba en la sala, pero algo en su rostro me hizo entender que la situación era más grave de lo que imaginaba. Mateo, al ver el navegador en la pantalla, se quedó pálido. Papá, eso es un acceso directo a la Deep Web. La Deep Web. Un lugar conocido por albergar actividades ilegales, actividades que nunca imaginé que mi hijo pudiera conocer, mucho menos explorar. La mente me daba vueltas mientras Mateo me explicaba que en ese espacio oculto de Internet se comerciaba con lo más oscuro: drogas, identidades falsas, tráfico de personas, todo lo prohibido que uno pueda imaginar. El pánico comenzó a invadirme. No podía entender cómo Diego había llegado hasta allí. ¿Había estado explorando esos territorios sin mi conocimiento? ¿Se había metido en algo mucho más peligroso de lo que pensaba? Sin embargo, la respuesta estaba ante mis ojos, y no podía ignorarla. Decidí, junto con Mateo, explorar ese navegador. Navegar por la Deep Web fue una experiencia tan inquietante como aterradora. Los sitios eran oscuros, con una atmósfera de ilegalidad palpable, un aire de peligro tangible que se podía sentir incluso a través de la pantalla. Cada clic que hacíamos nos acercaba más al abismo, a una realidad que preferiría haber ignorado. Nos encontramos con varios sitios que ofrecían productos y servicios que desearía nunca haber visto. Pero lo peor estaba por llegar. Después de varios intentos y con el miedo en el estómago, dimos con un sitio que transmitía un video en vivo. Al principio, la imagen era borrosa, distorsionada, casi irreconocible. Pero a medida que se fue enfocando, logré ver lo que estaba sucediendo. Mi corazón se detuvo por un instante. Había un grupo de hombres, y en el centro, atado a una silla, estaba un niño con una capucha que le cubría el rostro. El terror comenzó a apoderarse de mí. El chat en vivo se llenaba de mensajes de personas haciendo ofertas por él, una subasta macabra. Y cuando observé con más atención, pude ver que ese niño era Diego. La pantalla frente a nosotros estaba distorsionada, como si no fuera posible que algo tan macabro pudiera existir. La imagen de Diego, atado a una silla en medio de un círculo de hombres, me heló la sangre. Los hombres, con sonrisas grotescas y gestos inquietantes, discutían entre ellos sobre el destino del niño.
Me aferré a la silla con fuerza, incapaz de apartar la mirada. El pánico me recorría como un veneno que se expandía por cada rincón de mi cuerpo. Los comentarios en el chat eran lo peor. Personas haciendo ofertas, apostando por la vida de mi hijo como si fuera un objeto. Los números aumentaban, las cantidades de dinero subían con cada nueva oferta. Me sentía como si mi corazón estuviera a punto de explotar en mi pecho. ¿Cómo había llegado Diego hasta aquí? ¿Qué había hecho para terminar atrapado en este lugar? El pensamiento de que podría perderlo en ese preciso momento me estaba destrozando. Pero lo que más me sorprendió fue el modo en que parecía todo organizado. La subasta, si se le podía llamar así, tenía un aire de frialdad y orden, como si no fuera un acto de desesperación, sino un comercio, una actividad común en algún rincón oscuro del mundo. Las personas en el chat parecían disfrutar de lo que estaba pasando, como si fueran espectadores de una película de terror, pero con el poder de decidir el destino de alguien. La angustia me envolvía, y el tiempo parecía haberse detenido. Sentí como si la propia realidad estuviera desmoronándose ante mis ojos. A pesar de la creciente desesperación, mi mente no dejaba de pensar en una sola cosa: salvar a Diego. No podía quedarme ahí esperando que alguien más lo hiciera. Necesitaba actuar. Tomé una respiración profunda y decidí intervenir. Busqué en mis cuentas, revisé rápidamente lo que tenía disponible, lo que podía vender. Todo lo que tenía se sumaba a unos pocos miles de dólares, pero era lo único que podía ofrecer. No podía pensar en otra opción. Con manos temblorosas hice mi primera oferta, $1,000. Fue lo que pensé que podría ser suficiente, al menos por una mínima oportunidad de rescatarlo. Pero lo que ocurrió después me heló aún más. La subasta no se detuvo, sino que siguió aumentando. Mi corazón palpitaba con fuerza. No era suficiente. La cantidad que había ofrecido no era ni una fracción de lo que los otros participantes estaban dispuestos a pagar. Los hombres en el video comenzaron a reír, como si mi oferta fuera solo un juego, una parte de su macabro entretenimiento. Y entonces, en un impulso de desesperación, decidí ofrecerlo todo. Todo lo que tenía, todo lo que podía reunir. La última esperanza. Puse en la oferta $100,000, una cifra absurda, el límite de lo que podía pagar, pero a ese punto ya no importaba. Solo quería tener a Diego de vuelta. La respuesta fue inmediata. Mi oferta fue aceptada. Los hombres en el video comenzaron a festejar, mientras yo sentía que el aire se me escapaba. No sabía si lo que sentía era alivio o el temor de que no hubiera forma de salir de este infierno. El destino de Diego estaba atado a una transacción que no comprendía completamente. Los secuestradores confirmaron que él sería liberado, pero solo cuando el dinero llegara a su destino. La transferencia de dinero a través de bitcoins fue un proceso lento, más complicado de lo que imaginaba. No tenía experiencia con criptomonedas, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Me sentía abrumado por la presión. El dinero, aunque lo tenía listo, no bastaba para calmar la ansiedad que me atormentaba. Cada paso que daba en el proceso de pago parecía como si estuviera tomando una decisión irreversible. Y si cometía un solo error, no solo perdería el dinero, sino también a mi hijo. La pantalla seguía mostrando la imagen borrosa, la imagen de Diego, inmóvil, su rostro cubierto por la capucha. A veces creía ver que sus ojos se movían, como si estuviera consciente de lo que sucedía, pero también notaba su agotamiento, su miedo palpable. En ese momento sentí que todo lo que había hecho como padre, todo lo que había planeado para proteger a mi familia, no servía de nada. Estaba a merced de unos desconocidos, y mi hijo estaba en sus manos. Cuando finalmente la transacción se completó, recibí un mensaje con una dirección. Una dirección que no comprendía del todo, pero que estaba marcada en el mapa. Un terreno desolado a más de 100 kilómetros de nuestra ciudad. Era el único lugar donde podría recoger a Diego. No me importaba si era un engaño. No me importaba si eso era una trampa. Tenía que ir. Tenía que intentarlo. No podía quedarme ahí sentado sin hacer nada más. El viaje hacia ese lugar fue eterno. El paisaje se fue tornando más sombrío, más vacío. Cada kilómetro que recorría me hundía más en el miedo y la desesperación. La carretera parecía alargarse infinitamente,
y la oscuridad se hacía más densa. Mi mente no dejaba de repetirse que todo podría ser una trampa, que lo que estaba haciendo podría llevarme a la muerte, o peor aún, perder a Diego para siempre. Cuando finalmente llegué al terreno baldío, la escena que me esperaba era desoladora. La atmósfera era inquietante, como si el lugar mismo estuviera impregnado de maldad. Todo parecía vacío, sombrío, como si el mundo hubiera dejado de existir allí. No había señales de los secuestradores. No había coches, ni personas, ni rastros de actividad alguna. Solo había silencio. Y allí, en medio de la nada, estaba Diego. Sentado en el suelo, su cuerpo temblaba, y sus ojos, aunque vidriosos, parecían reconocerme. El alivio y el miedo se entrelazaron en mi pecho. Corrí hacia él sin pensarlo, y lo abracé con todas mis fuerzas. Su cuerpo estaba débil, su rostro pálido y su expresión llena de terror, pero estaba vivo. Estaba allí, en mis brazos, y por un instante, todo lo demás dejó de importar. Lo único que quería era que estuviera a salvo. Llamé a la policía de inmediato. Mi voz temblorosa explicaba lo que había ocurrido mientras intentaba consolar a Diego, que no paraba de sollozar. La policía llegó al lugar rápidamente, pero al hacer una investigación en el terreno, no encontraron a los secuestradores ni ninguna evidencia que pudiera vincularlos al lugar. Fue como si nunca hubieran estado allí. La tensión y la incredulidad me envolvieron. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía haber desaparecido todo tan rápidamente? Aunque Diego estaba a salvo, la experiencia nos dejó huellas que nunca podríamos borrar. Los secuestradores nunca fueron encontrados, y la angustia que nos dejó esa experiencia se convirtió en una sombra constante. Decidimos mudarnos a otro lugar, lejos de todo lo que nos había sucedido, con la esperanza de reconstruir nuestras vidas. La computadora de Diego fue destruida. Nos aseguramos de eliminar todas nuestras cuentas en redes sociales y cualquier otro vestigio de nuestra presencia en línea. Pero aún así, el miedo persistía. Nos acechaba la pregunta de si algún día alguien regresaría, si el peligro estaba realmente detrás de nosotros. Diego comenzó terapia para intentar superar el trauma, pero todos sabíamos que la vida ya no sería la misma. Lo que nos había sucedido había cambiado la esencia de nuestra familia. Lo que habíamos aprendido de esa experiencia fue aterrador. Los peligros ocultos en la web son reales, y las sombras digitales que acechan en las redes pueden ser mucho más oscuras de lo que uno podría imaginar. El mundo en el que vivimos es tan dependiente de Internet que ya ni siquiera lo pensamos como una herramienta. Es un aire invisible que respiramos sin darnos cuenta, y parece estar en todas partes. Desde el momento en que nacemos, estamos conectados, y sin embargo, hay una dimensión que no es visible para nuestros ojos, una que se esconde tras la pantalla, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente osados para mirar más allá de lo superficial. Muchos de los antiguos mitos sobre criaturas del aire y almas errantes, sobre seres de otras dimensiones, parecen tener una resonancia más fuerte con la tecnología moderna de lo que queremos admitir. La proyección astral, un concepto que proviene de tiempos remotos, describe cómo nuestra conciencia puede desprenderse del cuerpo físico y viajar a través del universo. Y lo más sorprendente de todo es que, aunque parece un concepto antiguo, ha encontrado un lugar en la era digital. De alguna manera, nuestra tecnología ha comenzado a mezclar estos mundos, creando algo que nunca imaginamos. En los años 60, un científico llamado Tom Richardson se dedicó a investigar los fenómenos de la proyección astral. En sus experimentos, se encontró con una mujer que afirmaba poder dejar su cuerpo mientras dormía. Durante varias noches, ella pasó a través de las pruebas, describiendo lugares y objetos que no podía haber conocido, como un niño que recita una historia que nunca había escuchado. La ciencia no pudo dar una respuesta clara, pero a mí no me hacía falta más evidencia. Algo dentro de mí decía que lo que se revelaba en esos estudios era solo la punta del iceberg. Aunque yo no era consciente de todo esto en ese momento, había comenzado a experimentar algo mucho más aterrador. Una noche, me desperté con una sensación extraña. Era como si todo en mi ser estuviera vibrando, como si mi cuerpo estuviera lleno de energía. No era una sensación física,
sino una presencia, algo ajeno a mí, algo más grande. Abrí los ojos y el zumbido en mis oídos era tan fuerte que me hizo querer taparme los oídos. Pero no podía. Mis manos temblaban. Me sentía más despierto que nunca, como si todas las piezas de mi vida estuvieran encajando en su lugar de una forma que no comprendía. Fue como si el mundo que conocía ya no existiera. Sin pensar, me levanté de la cama y caminé hacia mi computadora. Pero al acercarme a la mesa, me di cuenta de algo. La computadora frente a mí no era la que usaba todos los días. Era un viejo modelo, de esos con pantalla curva, de esos que eran pesados y voluminosos. El teclado era más grande y los colores de la pantalla parecían estar sacados de otro tiempo. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Miré hacia la cama y fue entonces cuando lo supe. No estaba en mi cuerpo. El pánico me golpeó de inmediato, pero también una extraña fascinación. El ratón se movió por sí mismo cuando lo toqué y la pantalla cobró vida. Un escritorio desordenado apareció ante mí, con un fondo verde suculento y colores que no existían en el mundo real. El sistema operativo parecía una mezcla entre las viejas versiones de Windows y Mac, algo que nunca había visto. Todo era un eco de un pasado tecnológico olvidado. La sensación que me invadió fue indescriptible. Estaba en un lugar que no solo se veía real, se sentía más real que el mundo físico. Era como si estuviera en una cuarta dimensión, una dimensión oculta, invisible a nuestros ojos, pero conectada a todo lo que conocemos. El mundo parecía extenderse infinitamente ante mí, pero al mismo tiempo, todo parecía estar al alcance de la mano. Un lugar, un espacio, que solo existía en algún rincón de la mente humana. El escritorio frente a mí estaba lleno de iconos extraños, algunos incompletos, otros irreconocibles. Casi todos parecían versiones primitivas de programas familiares, pero había uno que me llamó la atención, un icono con la forma de una calavera, y debajo simplemente decía «sin icono». Mi instinto me decía que debía evitarlo, pero como siempre, la curiosidad fue más fuerte. Cliqué. El navegador Internet Explorer apareció en la pantalla, con un fondo negro y una barra de carga blanca. Me recordó a los viejos días de la conexión dial-up, cuando el Internet era lento, tosco y solo consistía en texto plano. El cursor dejaba un rastro borroso a su paso, distorsionando la realidad de una forma extraña. Los colores en la pantalla eran oscuros, negro, verde, gris. Todo lo que veía estaba teñido de una sombra inquietante. En mi mente resonaba una única pregunta. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba yo? Intenté usar la barra de búsqueda para acceder a Google, pero lo que apareció me hizo helarme. El logo que conocía no estaba. Solo decía Google, en una versión del logo que nunca había visto, como si perteneciera a un pasado digital olvidado. Intenté escribir algo, pero el teclado no respondía. La pantalla permanecía inmutable. Era como si todo estuviera bloqueado, como si este mundo digital no permitiera ninguna de las búsquedas que realizaba. Frustrado, hice clic en un enlace. En lugar de llevarme a una página de Google, me encontró en una versión de Twitter. Pero algo estaba mal. El enlace llevaba a https://gco.com y la página era totalmente distinta. Todo en texto blanco sobre un fondo negro. No había imágenes ni enlaces, solo palabras. Pero lo que más me sorprendió fue ver mi propio nombre de usuario allí, como si de alguna forma yo estuviera presente en este lugar. Al hacer clic en mi perfil, algo espeluznante me miró desde la pantalla. Mi foto de perfil estaba distorsionada, pixelada, y lo único que se veía claramente era un ojo. Uno que me observaba fijamente, como si estuviera mirando directamente a mi alma. Un sudor frío me recorrió la espalda. Al revisar mis tweets, no podía creer lo que veía. Todos los pensamientos que alguna vez había tenido y que nunca publiqué estaban allí. Ideas que había guardado para mí, palabras no dichas, pensamientos privados. Como si este lugar hubiera recogido todo lo que había pensado y almacenado sin mi permiso. Intenté mirar mis fotos, pero lo que encontré fueron imágenes borrosas, con números al pie de cada una. ¿Cómo era posible que esos números coincidieran con lugares que había visitado? Lugares que nunca rastrearon mi ubicación. Con una creciente sensación de terror, decidí cerrar la ventana. Pero,
De alguna manera, el ratón no me obedeció. En su lugar, hizo clic en otro enlace. Esta vez lo que vi fue mucho más perturbador. Un video en el que alguien se hacía daño a sí mismo, y debajo una serie de comentarios que lo alentaban a hacer cosas aún más horribles. Mi estómago se revolvió y quise vomitar. Traté de cerrar todo, pero mis manos ya no respondían. Algo estaba mal. Con el corazón en un puño, me di cuenta de que no estaba simplemente navegando por la web. Estaba explorando un rincón oscuro de este espacio. Algo que nadie debería ver. Un rincón que había estado oculto, esperando ser descubierto por alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto. Y yo había sido esa persona. El miedo seguía creciendo en mi pecho, pero algo en mí no podía apartarse, como si el mismo horror fuera un imán invisible que me arrastraba más y más profundo hacia ese lugar sombrío que parecía más un laberinto de mi propia psique que un simple rincón en Internet. Estaba atrapado, pero no podía dejar de explorar. La curiosidad humana, esa chispa que nos empuja a la autodestrucción, era lo único que me mantenía en pie, aunque sabía que debía salir. Traté de enfocarme en lo que tenía frente a mí: el escritorio sucio de la vieja computadora, los iconos que parecían cobrar vida propia, las carpetas que se abrieron ante mí como puertas a lo desconocido. Fue entonces cuando algo más me llamó la atención. Una carpeta que estaba aislada de todas las demás, con un icono que parecía perfectamente limpio, nuevo, como si hubiera sido colocada ahí a propósito. Con el corazón palpitando, hice clic en ella, y lo que vi me hizo retroceder. La carpeta estaba llena de otras carpetas, y cada una llevaba el nombre de una persona. Personas que, al principio, no reconocí. Parecía un archivo gigantesco que contenía registros de vidas humanas, como si este lugar fuera una especie de archivo de almas, una base de datos que nunca debía haber existido. ¿Era posible que estuviera mirando las vidas de otras personas? ¿O estaba simplemente desbordado por lo que mi mente estaba interpretando? Intenté abrir mi propia carpeta. Escribí las primeras letras de mi nombre, y lo que ocurrió a continuación fue aún más extraño. La pantalla parpadeó violentamente, el color verde y negro se distorsionó como si una falla estuviera ocurriendo. La página se tornó completamente negra. Algo no quería que entrara. ¿Pero qué había dentro? Mi respiración se aceleró y el pánico se hizo más intenso. Pero, a pesar del miedo, no podía detenerme. Pasé por encima de mi carpeta y comencé a explorar las otras. Abrí una que pertenecía a una persona desconocida, alguien que tal vez nunca llegué a conocer en vida, pero cuyo archivo parecía estar perfectamente intacto. La pantalla se iluminó con una foto. Una imagen borrosa de una persona sentada frente a su computadora, su rostro iluminado solo por la luz de la pantalla. Al lado de la imagen había un archivo de texto, y al abrirlo leí lo siguiente: fecha de nacimiento, 21 de enero de 1994. Fecha de fallecimiento, no disponible. Pero lo más perturbador de todo fue que la fecha de fallecimiento estaba vacía, como si esta persona estuviera aún viva en algún lugar. ¿Cómo podía hacer esto? Estaba claro que este lugar no solo registraba a los muertos, sino también a los vivos, y de alguna manera todo estaba entrelazado en un espacio temporal que no entendía. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, y la conexión con ese archivo se volvió aún más extraña cuando me encontré mirando un nombre famoso. Decidí buscar a alguien de renombre, alguien que ya no estuviera entre nosotros, alguien como Albert Einstein. Tal vez si todo lo que veíamos en este mundo digital tenía un propósito, encontrar a una figura histórica me daría alguna explicación. Mi dedo tembloroso escribió su nombre en la barra de búsqueda, y lo que sucedió después fue aún más escalofriante. De inmediato, la pantalla cambió. Un video apareció, pero no era un video común. Mostraba a Einstein, pero en lugar de verlo en su famoso estado de calma y sabiduría, lo veía atrapado en una angustia palpable, su rostro retorcido por el dolor y el miedo. Lo vi temblando, gritando, intentando salir de un lugar que no podía ver. Pero lo peor era el sonido, un ruido indescriptible que provenía de los altavoces, como una combinación de voces distorsionadas, gritos y la estática de una televisión vieja. Cerré la ventana inmediatamente.
Pero el sonido no se fue. Los ecos seguían resonando en mi cabeza, y un retumbar pesado me invadió. Algo había en ese lugar que no podía comprender, algo que estaba mucho más allá de cualquier tecnología que conociera, algo que había permanecido oculto por generaciones. Cuando traté de calmarme, comencé a recordar algo que había leído en un artículo en internet tiempo atrás. Se hablaba sobre cómo el mundo moderno había alcanzado un nivel de conexión que incluso los muertos no podían escapar, cómo las ondas de Wi-Fi, las señales móviles e incluso la radio se extendían más allá de nuestro mundo físico, afectando las mentes, las almas, incluso después de la muerte. Imágenes de cómo se vería el mundo si pudiéramos percibir todas esas señales flotaron en mi mente. Todo estaría cubierto por una telaraña de líneas invisibles, como un manto de energía sobre nuestras cabezas. Pero lo más aterrador era la posibilidad de que esas ondas, esas energías, no solo afectaran a los vivos. Lo que vi en esa computadora era la evidencia de que las almas atrapadas en la red, los que ya no estaban, podían estar atrapados en alguna dimensión que existía entre la vida y la muerte. Era como si este lugar, este archivo digital, fuera una prisión creada por el avance tecnológico, un espacio donde las mentes y almas ya no pudieran descansar. Decidí entonces abrir una carpeta al azar, una que contenía el nombre de alguien que todavía estaba vivo. No sabía qué encontraría, pero mi deseo de comprender era más fuerte que cualquier miedo. Lo que vi en la pantalla no era lo que esperaba. La foto mostraba a un hombre aparentemente normal, sentado frente a su computadora, ajeno a lo que estaba sucediendo. Pero cuando abrí el archivo de texto junto a la imagen, las palabras me helaron la sangre. Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1982. Fecha de fallecimiento: no disponible. Este lugar no hacía distinción entre los vivos y los muertos. Estaba claro que en algún lugar de esta vasta red astral, algo estaba sucediendo, algo que trascendía el entendimiento humano. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba procesar todo lo que veía, pero una sensación de angustia se apoderó de mí. ¿Qué nos depara este lugar? ¿Qué ocurre con nuestras almas después de que partimos? Fue en ese momento cuando recordé las historias que había escuchado sobre el lado oscuro de Internet, sobre aquellos rincones prohibidos que algunas personas han mencionado en sus foros oscuros. Historias de personas que, al buscar demasiado, habían tocado cosas que nunca deberían haberse tocado. Pensé en la Deep Web, en los sitios donde la desesperación y el sufrimiento se convierten en espectáculo, en aquellos lugares donde el dolor humano se vende como entretenimiento. ¿Y si esto era algo similar? ¿Un sitio astral donde las almas errantes quedaban atrapadas para siempre, condenadas a revivir sus peores momentos en un ciclo interminable? Aterrorizado, decidí cerrar la computadora, pero al intentar hacerlo, el monitor parpadeó una vez más y la pantalla se volvió completamente negra. Cuando el monitor finalmente se apagó, me sentí extraño, como si algo se hubiera quedado atrás, algo que no podía dejar ir. Al abrir los ojos me encontré de vuelta en mi cama, o eso pensaba. La casa estaba completamente en silencio, pero la atmósfera era extraña, como si algo estuviera observándome. Me sentía observado, no por una presencia física, sino por algo mucho más allá. Algo que había cruzado conmigo. Al día siguiente, cuando me levanté, lo primero que noté fue una foto sobre mi escritorio. Estaba impresa en blanco y negro, totalmente gris, y en ella solo había una imagen del monitor, pero con unas líneas tenues que lo atravesaban, como si la experiencia misma hubiera dejado una huella visible. Miré mi computadora y noté que parecía haber estado encendida toda la noche, aunque no la había tocado. Mi mente no podía procesar lo que había ocurrido. ¿Había sido real? ¿O todo había sido una pesadilla? ¿Una alucinación producto de mi mente? Lo único que sabía con certeza es que ya no era el mismo. Y mi relación con la tecnología, con Internet, nunca sería la misma.